Demencia temporal hasta las 4. Hubo un dicho en los medios en los últimos días, en las últimas 48 horas, y que merece nuestra atención porque es bastante grave y también requiere un análisis un poquito más profundo que lo superficial que a veces los medios hegemónicos lo abordan. Esto lo vamos a hacer en la ya clásica sección de este programa llamada Está Grabado. Las frases más desafortunadas en ¿Está grabando? ¡Sí! ¿Estamos al aire? Gracias. ¿Sí? Muy bien, Juli, Juan, como saben, el contexto es todo. Vamos a ver un fragmento de algo que dijo Eduardo Duhalde. Si no lo conocen, porque puede pasar, Eduardo Duhalde fue presidente entre el 2002 y 2003. Antes fue gobernador, antes fue vicepresidente de Carlos I de La Rioja. Fue gobernador durante la década de los 90 de la provincia de Buenos Aires. Y es una figura que, si bien hace muchísimo que no ocupa un cargo público, siempre es tomada como una referencia en lo que es cuando hay cierto caos, cierto conflicto, en lo que es análisis de conflictos políticos argentinos, más por una cuestión de rosca, más por una cuestión de pasado, más por una cuestión de qué sé yo, más no por una cuestión académica, a eso voy, sino por una cuestión de experiencia, pongámosle, con esta música de fondo. Mencionó algo muy polémico, bastante oscuro, en el programa Animales Sueltos de Luis Novarecio. Tenemos el fragmentito para verlo cuando quieran. ¿Que piensen que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piense que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. Hay paso y tenemos intermedio. un récord que ahí primero nosotros. La gente no lo sabe o no lo lee o no se olvida. Hemos, entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares. 14. Sí. Presidentes militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando. Para. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático, cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia, sabemos que Chile... no sabemos quién, porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y queda nada más que como factor de poder los carabineros como antes y el ejército, en todas partes. Entonces, no va a haber elecciones porque no se puede seguir así, es una barbaridad. Para que haya elecciones, tiene que ser una elecciones consensuadas, tenemos que borrar todas estas cosas que no. Sí. No, es una explicación. Mira, básicamente me faltó una parte anteriormente también mencionar que Eduardo Duhalde fue fuertemente opositor durante el kirchnerismo, se mostró cercano a Macri, últimamente habían mostrado cierto acercamiento con el presidente Alberto Fernández, peronista él, peronista ambos, pero creo que hay que dividir y obviamente si algo de lo que menciono no se entiende o no están de acuerdo o ven que me voy para otro lado, interrúmpanme porque la idea es acá como que también podamos intercambiarlo y debatirlo. Creo que hay que separar dos cosas. Lo primero es lo grave y lo fuera de lugar, por decir una palabra que se puede decir en radio, que es en un país con una democracia tan joven y con una historia tan sufrida en lo que es la recuperación democrática, ni hablar de los desaparecidos, ni hablar de gente que aún busca su identidad, con tanta facilidad hablar de que de golpe una influencia militar va a hacer que el año que viene no haya elecciones. Para el que no sabe, 2021, año de elecciones legislativas. Si Duhalde lo mencionaba por una cuestión sanitaria, bueno, quedó descartado completamente porque habló de intervención militar. Entonces, es gravísimo. Se dijo, sí, es muy grave. Incluso Jorge Asís, que no es muy santo de mi devoción, pero analítico de la política, dijo que Duhalde no estaba en las mejores condiciones físicas esa noche. Yo no me voy a meter en eso porque creo que Duhalde tiene bastante cabeza como para hablar conscientemente y sin ¿cómo decirlo? Sin jugar esa carta de temas tan delicados. Es muy grave en un país con una democracia tan joven y con una dictadura militar tan sanguinaria a la vuelta de su historia reciente, hablar con tanta liviandad de que no va a haber elecciones por suspensión del orden militar. Por otro lado, ¿por qué hablamos de que la democracia en Argentina está consolidada? Porque en Argentina fueron, a diferencia de en Chile, a diferencia de en España, a diferencia incluso de muchísimos países con pasado militar, los militares fueron enjuiciados, encarcelados,
Fueron indultados también, es cierto, sí, pero posteriormente fueron reencarcelados. Continúan juicios por causa de lesa humanidad. Hay una política activa de derechos humanos que me animo a decir que es transversal, a pesar de que el gobierno anterior la pisoteó por donde pudo. Pero es una democracia que lucha aún por ser consolidada, pero está firme. Sin ir más lejos, en Chile, Augusto Pinochet, dictador, fue senador posterior a sus días en el poder. Pero por otro lado, y algo que lo quiero separar completamente de Duhalde de esto, porque esto ya es un análisis que lo trasciende y rechazo completamente sus palabras, sí tenemos que estar atentos porque hay una realidad. Y acá viene la parte donde insisto, no estoy diciendo que no estoy citando a Duhalde, sino que es un análisis que lo trasciende y que, por ejemplo, Augusto Taglioni, un analista internacional muy interesante que lo criticó fortísimamente a Duhalde, dijo algo que es cierto. El continente que nos rodea, el continente que integramos, mejor dicho, no es el mismo que hace 10 años. En Chile, en Bolivia, en Brasil, la fuerza militar, la intervención militar tiene un contexto mucho más pesado, más contundente que es en Argentina. Sin ir más lejos, en Bolivia un golpe de Estado a fines del año pasado. En Chile el poder se sostiene con los carabineros cagando a palo a los manifestantes. En Brasil, Bolsonaro vitoreó al milico que torturó a Dilma Rousseff, expresidenta, cuando ella fue presa durante la dictadura. Es gravísimo lo que está pasando en el continente, es gravísimo el poder militar y el empoderamiento militar que han ganado la peor facción de los milicos, si es que se puede decir eso. Entonces, me parece que, como para concluir también, para llevar una síntesis, irresponsable, por decir una palabra liviana, lo de Eduardo Duhalde, irresponsable e insultante, francamente y completamente fuera de lugar, por un lado, y punto final con eso. Pero también mucho cuidado con el continente que integramos y con el empoderamiento militar que, gracias a presidentes como Piñera, como Áñez, como la ilegítima Áñez en Bolivia, como Bolsonaro, están ganando poder en un continente que le ha pasado muy mal cuando las botas tuvieron el poder. Yo no sé si alguien quiere agregar algo, yo me retiro con esa conclusión, pero mencionaba a Julia al principio que te indignaba escucharlo a Duhalde, te mostraste indignada. Sí, por un lado creo que en este país, y hablábamos ayer de Milei y en los medios de comunicación, hay una competencia de adivinar qué va a pasar. Me parece que todos se quieren adjudicar el rol de visionarios de la política, tanto periodistas a veces como políticos. Acá lo que va a pasar es esto, acá va a haber hiperinflación, acá va a venir un gobierno militar, acá se va a ir toda la mierda, acá va a pasar. Eso ya me parece una estupidez. Y cuando el pronóstico es de este tono, me parece prácticamente un delito. Sí. Creo que la repercusión fue unánime en contra de los dichos de este hombre. Me parece que está hablando porque en Argentina es la primera vez que se suceden tantos periodos democráticos y en su cabeza capaz le cierra que esto en algún momento va a dejar de ser así. Me resulta indignante lo que dijo. Me causa, y creo que debe causar el mayor repudio, no sé qué más decir. Me parece que lo causó y me parece que es un discurso anacrónico y una vergüenza que siga circulando y que quede bien claro quiénes son los dinosaurios de este país. Totalmente. Totalmente, los dinosaurios de este país, totalmente. Tomo esa palabra, dinosaurio. ¿Me la permitís usar? Le vamos a pedir permiso a Charly García. Por supuesto. Hay algo curioso también que hay que mencionarlo en un contexto completamente diferente a lo que fue el golpe de facto del 76, por supuesto, pero Duhalde fue uno de los rostros del periodo de mayor fragilidad institucional de nuestro país en las últimas 3 décadas, que fue la crisis del 2001. Insisto, puede que alguien no sepa qué pasó, no esté tan al tanto, que es común porque ya pasó hace 2 décadas prácticamente, pero cae el gobierno de la Rúa, lo sucede a Ramón Puerta es sucedido por Adolfo Rodríguez Sá, renuncia, aparece Camaño cede el poder a Eduardo Duhalde, que no fue electo democráticamente, o mejor dicho, no fue electo por voto popular, sino que fue electo por una asamblea que se reunió de emergencia para decretar quién iba a ser el presidente. A Duhalde no lo votó nadie para la presidencia. ¿Cómo, Juan?
muy rápido, pará, yo necesito una clase de No, historia. es que no sabes lo que fue ese tiempo, Juan, no sabes lo que No, fue. es que No me sabes lo que perdí, era o tener un sea, noticiero prendido en ese momento. Si dejabas la tele prendida en esa época en un noticiero, era como si la historia de un país la tuvieras en fast forward. Totalmente, claro. ¿en qué año? 2001-2002. No, fue Pero, terrible. claro, vos eras bebé también, vos porque estudiaste todo esto mucho. 4 Yo en la añitos. secundaria no. Pero, claro, renuncia de la Rúa. El vicepresidente ya había renunciado antes. Va el presidente de la Cámara de Senadores. El presidente de la Cámara de Senadores aguarda que la Asamblea elija un presidente. Eligen a Adolfo Rodríguez A. Pero pierde apoyo a los 7 días y lo sucede el presidente de la Cámara de Diputados, Ramón Puerta. Camaño, Carlos Camaño. Camaño después está 2 días, está durante Año Nuevo hasta el 2 de enero de 2002 y aparece Duhalde electo por la Asamblea convocada. Pero me sorprende que en ese momento de tanta fragilidad institucional, Duhalde ni se le cruzó por la cabeza hablar de posibilidad de intervención militar en una democracia mucho más frágil que la que tenemos ahora, y sin embargo, en los tiempos que corren, con un gobierno de Macri de un palo y Alberto de otro, en una transición pacífica, a hablar de esto. No quiero tampoco repetirme a mí mismo porque Juli también fue muy contundente y precisa, es de dinosaurio y es un discurso horroroso que, y de nuevo cito a Juli, tuvo el rechazo que merece. Y por otro lado, Juan, cuando quieras, una clase express es uno de mis temas favoritos. Los 90 hasta el kirchnerismo me encanta. Hacemos un canal Encuentro Ay, Express. perfecto, hagamos un podcast que se llame enseñando. No, hagamos una columna acá. Que se llame Educando, como el programa. Educando a Juan Cabotti, es muy Educando a lindo. Juan. Che, ¿me escuchan bien? Porque me están diciendo desde la operación de esta hermosa casa radial que estaba acoplando. ¿Me escuchan bien? Te escucho bien, sí, te escucho. Divina. Perfecto. Ian Soler, ¿me escuchas bien? Levanta sus pulgares, dice que te escucha perfecto. Gracias, Ian, gracias, te quiero. Ahí. Bueno, sí, Educando a Juan Cabotti, yo creo que puede ser una nueva sección dentro de este programa. Me parece que es lindo. Posta fue una época de mucho rock and roll en la Argentina, el 2001, el 2002, y yo la recuerdo perfectamente, así que va a ser un planazo revivirla y recordarla, incluso relacionarla con las bandas de rock, todo lo que estaba pasando. Por ejemplo, yo en esa época escuchaba, ahora no son santos de mi devoción, pero las cosas como son, escuchaba mucho la Versuit, que tenía letras que hablaban de todas estas cosas que pasaban. Claro. Además de Fito, Charlie, lo de siempre, por supuesto, pero digo bandas de la época. Recuerdo Señor Cobranza, por ejemplo. Señor Cobranza era espectacular, La verdad que muchos temas que hablaban de todo eso que estaba pasando. Bueno, por supuesto, callejeros también, ¿no? Sí. Y hablando, perdón, yo acá voy a abrir el camino, voy a abrir la banquina. La banquina. Se abre la banquina. Se abre la banquina porque hablando de idas y venidas y de bajadas y bla, yo no sé, Juli, vos sabés, pero se bajó Pepe Cibrián, del cantante. No, nunca estuve tan deprimida. Con respecto a eso tengo algo para decir, pero quiero saber si esto tiene un lugar en la hoja de ruta, pues no quiero enloquecer a Tevi, más de lo que lo estamos enloqueciendo. No puedo más. Propongo que Tevi algo. diga, que Tevi abra esa canilla. Démosle la canilla esta a Tevi, porque cuando Tevi la abra, ahí no. Muy bien. Propongo algo. Para emprolijar, para emprolijar y que nos queden separadas las secciones bien prolijitas para YouTube, para la gente que está escuchando, un corte musical y vamos a ¿qué pasó con Pepe Cibrián? ¿Les parece? Por favor, ¡vamos! Chicos, porque no puedo más. Corte musical y te vas a enterar qué está pasando con el jurado más loco de la televisión. Ya volvemos.